¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Dios siempre gobernó a su pueblo a través de Moisés, a través de Josué. Josué no tuvo sucesores, siguieron gobernando los ancianos que habían vivido con Josué. Pero bueno, muerto esto, se entró en una especie de anarquía, porque el libro de los jueces reitera muchas veces que en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, y cuando uno lee el libro de los jueces, encuentra allí cosas terribles. Pasaron cosas en el pueblo de Dios terribles porque no había rey y cada uno hacía lo que le parecía. Entonces Dios comenzó a levantar jueces o caudillos que se ponían el pueblo al hombro, como se dice ahora, obviamente con la ayuda de Dios, y traían libertad porque ellos no hacían más de salir en una y caer en otra. Eso es lo que pasa cuando estamos alejados de Dios. Estamos alejados de Dios, salimos en una, caemos en otra. Bueno, el Señor escuchaba el clamor de su pueblo, les enviaba un juez. Bueno, tal vez el más famoso fue Sansón, por esa fuerza descomunal. Entre los jueces hubo una mujer, se llamó Débora, y el último juez fue Samuel. El último juez y el primero de los profetas, como estábamos viendo, un hombre muy particular que su madre lo dedicó cuando niño, lo dedicó al Señor, no podía tener hijos y ella quiso darlo al Señor, y el Señor, que es generoso, después le dio muchos hijos más para que ella tenga. Pero bueno, este hombre fue realmente una bisagra en la historia del pueblo de Israel, porque después sus hijos, que hablábamos el fin de semana, no salieron como el padre. No siempre los hijos salen como los padres. Si bien no era la forma de vida que tenemos nosotros hoy. Recordemos una frase que se nos leyó. Samuel recorría todo Israel y volvía a su casa en Ramá. Así que posiblemente los veía poco y nada a sus hijos y se criaron con la madre. Pero la Biblia de la madre de los hijos de Samuel no dice nada, de la esposa no dice nada. Sí sabemos que es muy importante la tarea de la madre en la vida de los hijos, eso sí lo sabemos. Tal vez no haya sido una mujer como fue la madre de Moisés, a lo mejor no, porque la madre de Moisés hizo una marca en ese hijo que le duró toda la vida. Bueno, lo cierto es que los hijos, al no continuar como su padre, la gente pidió, queremos un rey como las demás naciones. Las naciones tenían reyes, pero el tema del gobierno humano hasta el día de hoy no funciona. El gobierno, el mejor, a veces se discute si es la democracia, el comunismo, el socialismo, el neoliberalismo, ¿qué es? No, lo mejor que hay es la teocracia, que Dios gobierne sobre los hombres. Dios gobernaba sobre los hombres a través de sus profetas, de Samuel. Cuando eso se rompió, comenzaron los reinados, los gobiernos. Dios se lo anticipa, le dice, miren, lo que va a pasar con lo que ustedes piden es que les va a ir mal. Les va a ir mal porque el hombre abusa del hombre por naturaleza y es así que los reyes, los gobernantes de las naciones abusan de su pueblo, en dinero, en todas las cosas que uno se puede imaginar. Dios los quería librar, pero ellos se habían encaprichado en querer un rey como las demás naciones. Cuando vimos el capítulo, creo que era el 8, que comenzaba la historia, no sé si se acuerdan la reflexión final. La reflexión final de ese capítulo dice la Biblia, no sabemos pedir como conviene. Por lo tanto, tengamos cuidado con las cosas que pedimos y de insistir en demasía. Nunca dejemos de orar como oró el Señor Jesús. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No queremos nada que Dios no nos quiera dar. No queremos nada que Dios no nos quiera dar. A veces tenemos anhelos, está bien, dice Filipenses 4, sean conocidos delante de Dios con acción de gracias. El Señor dijo, pidan en mi nombre, pero no nos pongamos pesados, para que se entienda. No hay que insistir. Una cosa es tantear la puerta a ver si se abre, otra es agarrar la barreta y empezar a darle, ¿no? Entonces, muchas veces podemos llegar a terminar recibiendo lo que pedimos para nuestro mal. Y este fue el caso de Saúl. En otro pasaje dice el libro de Oseas, te di rey en mi furor, porque a Dios no le gustó para nada, y en mi ira te lo saqué.
Entonces seamos cuidadosos en nuestras oraciones, no sabemos pedir como conviene, no sabemos qué es lo mejor, Dios lo sabe, Él es el Padre de todo cuidado, nos va a dar lo mejor. Hermano, lo que tenés en este momento que Dios te ha dado es lo mejor. Lo que yo tengo es lo mejor que Él para mi vida y la que vos tenés para la tuya. Y los anhelos están bien, pero vamos a ir con cuidado, no sea que nos caiga un Saúl y que después nos arrepintamos. Después estuvimos viendo con Marcelo de la Llave también características de este rey que dice que de hombros para arriba le llevaba una cabeza a todo el mundo, era enorme. Saúl tenía toda la pinta, cualquiera que lo veía dice, este es el rey. Ya está, mirá la pinta que tiene, justo. Pero bueno, hay muchos jóvenes acá, pero los viejos se van a acordar que acá en Argentina se cantaba una canción que decía, la pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno. Alegre y divertido, sos un gordito simpaticón. A todos los gordos nos vino muy bien. Pero la pinta es lo de menos, no solamente es cuestión de parecerlo, es cuestión de serlo. Saúl tenía un problema, y el problema de Saúl era un problema cardíaco, no para que lo vaya a ver a Juan Mariano. El problema de Saúl era el corazón de Saúl, no lo de afuera de Saúl. Lo de afuera de Saúl estaba bien, el problema era lo de adentro de Saúl. Dios lo sabía, pero ellos pidieron, queremos un rey como las demás naciones. Y los reyes de las naciones normalmente eran bien parecidos, tenían todo el oro, la plata puesta encima, tronos, todas esas cosas. Y Dios le dio lo que ellos pidieron. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado que no todo es lo que parece, como se dice ahora. No todo es lo que parece. De hecho, dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece de vida y el final es un camino de muerte. A veces decimos, mirando de afuera a las personas, y bueno, los que están por noviar, ¿no? Y este es el muchacho, le falta la espada y el caballo. Bueno, hay que ver lo que tiene adentro. El caballo ya se lo vimos, la espada también, pero el secreto del cristianismo es un corazón. Un corazón, y no me refiero al cardio, al músculo virtuoso, me refiero al interior. Por eso que después vamos a llegar a leer, tal vez hoy Dios le dice, mira, Samuel le dice a Saúl, Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. El problema de Saúl era su corazón. Lo de afuera estaba todo bien, tenía toda la pinta para la ropa de rey y todo. Bueno, el chico que dice, esta es la chica de mis sueños. Los hombres miramos lo que está afuera, ¿se acuerdan? Esto se lo dijeron a Samuel, pero Dios mira el corazón. Y los ojos muchas veces nos engañan, por eso es tan necesaria la vida espiritual para discernir espiritualmente, tener un testimonio espiritual que es mucho más poderoso que el de los ojos. Los ojos nos suelen engañar, pero los ojos del corazón, la vida de fe, de dependencia de Dios, no. Si ellos hubiesen dependido de Dios, les hubiese ido muy bien. Quisieron algo como los demás y lo tuvieron. Vamos a leer el capítulo 13, el jueves que viene, si Dios lo permite, el 14, y luego se va a seguir con el 15, lo cual parece lógico, ¿no? Después con el 16, 17. Viene el terrible de Carlos Paz. Me llevaron el agua. ¿Por qué digo 13, 14, 15, más allá de la lógica aritmética? Es porque es como una escalera donde Saúl ya empieza a caer. Vamos a empezar hoy a leer el 13, en el 14 sigue bajando y en el 15 sigue bajando. Cuando hacemos historia hay que estar leyendo toda la historia para entenderlo, ¿no? Capítulo 11 habla de una victoria maravillosa porque vino Naas, amonita, con un planteo muy cruel. Dijo, bueno, vamos a hacer alianza con ustedes, pero hay que arrancarle el ojo derecho a todos. Y los de Gabá los fueron a ver a Saúl. Y hay un detalle, dice que Saúl venía con la última yunta de bueyes. Me hizo acordar al profeta Eliseo. El profeta Eliseo también, cuando Elías lo llama, dice venía con 12 yuntas de bueyes y él traía la última. Así que venía de trabajar. Y acá dice que Saúl, en el capítulo 11, también venía como del campo, no era la idea todavía del trono, todo eso vino con David. Y cuando escuchó dijo, ¿cómo es esto? Entonces reunió el ejército
y el ejército eran 330.000. 300.000 de Israel, 30.000 de Judá. Y Dios les dio una victoria maravillosa. Lamentablemente esto no fue para su bien, sino para su mal. Cuando la Biblia habla de los ancianos, dice que no tiene que ser un neófito, no tiene que ser un recién plantado. Eso es lo que significa la palabra neófito. Neo, nuevo, fitos, planta. No tiene que ser alguien nuevo para que no se envanezca. Porque, hermano, este pecado que empieza cometiendo Saúl es el pecado que hizo caer al diablo y nos hace caer a la mayoría de los seres humanos muchas veces y nos lastima, y es el pecado del orgullo. Saúl pensó que ya estaba, como dicen los muchachos, tenía la camiseta inflada por el triunfo que habían tenido y se le infló la camiseta. Y se olvidó también de las recomendaciones que nos leía Walter el otro día, cuando Samuel dijo, bueno, acá está el rey, pero yo le voy a decir lo que va a pasar. Les recordó todas las cosas. Muy pronto Saúl se olvidó porque tenía un problema cardíaco, no tenía el corazón apropiado para esa tarea. Muchas gracias. Hace algunos años leímos juntos el libro de Hechos. En una de las tantas defensas de Pablo estuvo un tal Félix. Félix era un hombre que había sido esclavo. Con mucho esfuerzo, con mucho dinero, había logrado su libertad y a través de algunas alianzas políticas llegó a ser regente, gobernador, una cosa así. ¿Qué se decía de Félix? Que era un rey con corazón de esclavo. Félix nunca tuvo el corazón que tiene que tener un rey. El rey tiene que tener el corazón como el de Dios, por eso a David le fue tan bien. Al no ser así, a Saúl con el primer triunfo ya se le infló la camiseta, ya se enorgulleció. En el capítulo 14 vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima vez, que, bueno, cayó en el orgullo, en la insensatez y en la desobediencia. Qué tres características fatales, ¿no? El orgulloso, insensato. En un momento, en el capítulo 14, lo vamos a ver después, dijo, el que coma algo antes de la noche, a ese hay que matarlo. Se le ocurrió a él. ¿Quién fue el que comió? El hijo, Jonatán. Una mala decisión, porque el pueblo desfallecía por falta de comida. Y Jonatán tomó con la vara un poco de miel, dice, se le aclararon los ojos, no que se le pusieron celeste. Se te mejora la vista, cuando te baja la presión empiezas a ver turbio todo. La gente se venía cayendo. Mala decisión y temeraria, porque cuando se juntaron todos, Jonatán no sabía de juramento, quién fue, echaron la suerte, fue tu hijo. Entonces es un hombre orgulloso, insensato y desobediente, porque en el capítulo 15 desobedece las instrucciones que le habían dado. Las enfermedades espirituales son estas, las de afuera son lo de menos. Las de afuera, a la larga, las solucionará el médico o quedarán en un montón de tierra. Las del corazón son muy complicadas y el único médico que las cura es Dios, dándonos un corazón nuevo cuando nos arrepentimos, cuando le buscamos. Son todos yuyos, digo yo, que crecen en el corazón del ser humano. Siempre cuento unos que teníamos en la puerta de casa con Laura, faltaba que lo bombardeen. La planta crecía, la cortábamos, crecía, de todo. ¿Querés plantar jazmines? Nunca pude. Y cuando quiero fresias tengo que comprar. Da mucho trabajo. La virtud da trabajo. Lo demás crece solo. Es propio del ser humano, estas cosas, el orgullo, la insensatez que nos lleva a cometer locuras como esto, y como no se quiso volver atrás de su palabra, cuando le dijeron que el que había comido era el hijo, dijo, bueno, matémoslo. Y intervino el pueblo y dice, estás loco, Dios nos dio victoria. Y en el 15 ya agarra una barranca que termina con Saúl consultando a una mujer adivina. Es como si alguno de nosotros fuese a consultar un tarotista. Imagínate eso, que alguno de nosotros fuese a consultar a la señora, como se dice. No estoy viendo una señora.
Tira las runas, tira las cartas, tira las piedras, tira la borra de café, todas esas porquerías que tienen que ver con el ocultismo. ¿Qué termina haciendo Saúl? Termina consultando a una adivina que él mismo en su momento había mandado erradicar de la tierra. Sin embargo, en su decadencia llegó tan bajo, que llegó a consultar a la bruja, por así decirlo. A veces se dice, más bajo no puedo caer. Hermano, siempre se puede caer más bajo. Siempre se puede caer más bajo. Y lo peor que nos puede pasar no es la muerte. Porque a veces escuchamos gente que dice, vaya, el diablo hay que morir. Para la gente es una tragedia, para los creyentes morir es ganancia. Hermano, lo peor que te puede pasar a vos o a mí no es la muerte. La muerte es estar con el Señor. La muerte es el primer premio. La muerte es decir, ascendí a primera. Como se dice, fue promovido a la gloria el hermano. No, hay cosas peores que la muerte. Caer como cayó este hombre, hasta el punto de terminar consultando una bruja y hasta el punto del suicidio, porque ya en la última guerra, cuando se ve rodeado, para que no lo agarren los enemigos, le pide al escudero que lo mate. Como el escudero no se animaba, agarró la espada y se mató. Un rey de Dios que tenía el problema adentro, no afuera, y eso hizo que baje hasta los lugares más oscuros donde alguien puede bajar, donde termina quitándose la vida. Hay cosas que son peores, y yo he visto creyentes apartados en una decadencia tal, al pasar los años y demás, que uno dice qué fue lo que le pasó a esta persona, ¿no? Se desfigura el parecer, todo. La mala vida estropea todo, te estropea por dentro, por fuera, mata a tu familia, mata todo lo bueno que Dios te dio, lo mata todo, no queda nada, y como por fuego queda la salvación del alma, porque la salvación es de Jehová, y si Él realmente se ha convertido al Señor, tiene una esperanza con Él, así como por fuego, y lo demás se perdió. Y yo he visto casos así en la calle y en situaciones lamentables. Así que, hermano, velemos que las peores enfermedades no son las que cura Juancito, son las del alma. Y de esas tenemos que estar velando siempre con el Salmo 139, ¿se acuerdan? Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, ve si hay en él camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A menudo entrar a boxes y con toda honestidad decirle, Señor, examina mi corazón. A mí me parece que está bien, pero a lo mejor no es así. Bueno, Saúl era un hombre sin introspección, vuelvo a decir, con un problema serio que lo tenía dentro y no afuera. Vamos a leer el capítulo y hacer alguna reflexión. Capítulos son un poco extensos, pero no lleva más de 5 minutos leerlos. Y 5 minutos se los lleva una propaganda de televisión. Mucho mejor vamos a hacer leyendo la Biblia. Dice el capítulo 13 de 1 Samuel, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Acuérdense que tenía 330.000 en la guerra anterior, se quedó con el 1%. Váyanse, ¿por qué? No hace falta, no pasa nada, yo lo manejo, para eso soy el rey, váyanse, listo, 1%. Y Jonatán, el hijo, que aparece acá por primera vez, atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl, en Gilgal. Hasta acá. Acá aparece Jonatán, la primera vez. Un hombre distinto, no se parecía al padre. Jonatán confiaba en Dios. Más tarde lo vamos a ver subiendo solo con el que le llevaba las armas, con el paje de armas, y diciendo, vamos, porque tal vez Dios nos dé una oportunidad.
tal vez Dios haga algo por nosotros. Eran 2 y una guarnición filistea. Y el relato después va a contar que mataron a 20 de una y se armó todo un desbarajuste entre los filisteos, y Dios a través de Jonatán trajo victoria. Así como los de Samuel no se parecieron a Samuel, Jonatán tampoco se parecía al padre, pero al revés. Saúl no, ya dijimos, pero Jonatán es distinto. Es el hijo, pero piensa que Dios puede dar una victoria milagrosa. Y ahí encara y ataca a la guarnición de los filisteos. Otra cosa para decir, los filisteos son los palestinos de hoy. Para que si alguno se quiere ubicar, más o menos es el mismo conflicto árabe-israelí. No siempre están en guerra. Hasta hace poco tiempo se cruzaba de un lado a otro, árabes trabajaban en Israel, algunos judíos trabajaban en distintas partes de Palestina, hasta que por los problemas, los atentados, las detonaciones en los colectivos y demás, hicieron un muro. Entonces, cuando alguien de la franja de Gaza o demás quiere pasar a Israel, tiene que atravesar una puerta, el muro, si lleva bombas, si no. Pero estos pueblos han convivido por muchísimos años y lo han hecho en paz. Cada tanto se agarran, pero muchos años convivieron en paz. Entonces, en este momento, Jonatán piensa en una victoria. ¿Alguien se acuerda por qué están acá los filisteos? Jueces 2. Los filisteos están acá porque en su momento los que los tenían que sacar no los sacaron. Cuando Dios le da posesión a las tribus, dice que saquen a todos los que estaban. Y algunos lo hicieron y otros, ¿qué hicieron? Lo dejaron y le cobraron impuestos. Bueno, ya está, le cobramos impuestos. Dios se disgustó mucho y dijo, por cuanto ustedes los dejaron, ¿sabe qué va a pasar con esta gente? Van a ser aguijón para vuestros ojos y los de vuestros hijos. Con la conversión pasa algo similar. Cuando nosotros nos convertimos al Señor de corazón, tenemos que con su gracia limpiar nuestra vida de toda especie de mal. Así dice el texto. Absteneos de toda especie de mal. Dios nos da victorias cuando nos convertimos con el Señor, podemos decir que no al pecado, pero a veces dejamos algunas cositas como diciendo, no es tan grave, me da no sé qué tirarla, tantos años, algunos teléfonos que no tenés que conservar, algunas amistades que no tenés que conservar, algunos lugares que no tenés que frecuentar. Cuesta mucho hacer un corte así, literal, terminar con todos los filisteos. Los filisteos son los enemigos de Israel por naturaleza y los pecados, los vicios, son los nuestros por naturaleza. Entonces tenemos que hacer un corte radical. Y cuando los creyentes no hacemos ese corte radical, dejamos algunas cositas con el tiempo, se hacen poderosas y ya no las gobernamos y ya después nos gobiernan a nosotros. Tal vez puede ser el alcohol, lo que sea, algún vicio. Hermanos, con la gracia que Dios da, limpiemos todo lo que podamos y hagamos el corte más radical que podamos hacer con la vida vieja. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, bueno, se terminó. No, porque si no, este problema hoy acá, Saúl no lo tendría, Israel no tendría este problema. Los filisteos se hicieron poderosos. En su momento los podrían haber barrido, no los barrieron, después se hicieron poderosos. Y fue un problema. Tuvieron guerra prácticamente siempre hasta el día de hoy, porque los filisteos son los filistinos, son los palestinos, que no los barrieron. Para tener en cuenta, hermano, ¿cómo están los enemigos de tu alma, los enemigos de tu fe? Algunos son difíciles de erradicar, algunos vicios, cosas. Pero con el Señor la verdad es que podemos. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que yo no lo haya querido sacar es otra cosa. Pero la gracia de Dios está para que lo saquemos. Y hermano, si tenés alguno, sacalo. ¿Por qué? Porque a la larga se va a hacer fuerte y te va a lastimar. Y va a lastimar tu familia. Y ahí se sufre más todavía. No sé cuáles son los tuyos, yo sé cuáles son los míos. Sé con qué peleo. Y que cuanto más radical es el corte, mayor es la victoria. Volvemos al texto.
hoy tienen un problema, los filisteos. Y en el versículo 5 cuentan que a raíz de esta incursión que hizo Jonatán, ¿qué pasó con los filisteos? Se armaron hasta los dientes. Verso 5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Te voy a dar un detalle, no desconfíes de tu Biblia. Tanto el libro de Samuel, Reyes y Crónicas tiene algunos problemas con las cantidades. Cuando se habla de 30.000 carros, lo más posible es que sean 3.000. Porque a veces los números y las letras son muy difíciles de diferenciar y a través de las copias se pueden encontrar algunos errores de este tipo que no le hacen a la Biblia absolutamente nada. Tenemos una traducción, es una buena traducción, tiene algunas cositas propias de la traducción. Como dijo un hermano, le afecta tanto como que le saques un bulón a la Torre Eiffel. No le afecta para nada. Tiene millones de bulones. La Biblia tiene sus verdades profundas y acá a veces lo que hablamos es un numerito. Posiblemente eran 3.000 carros, 6.000 jinetes y gente como la arena del mar. Qué problema, ¿no? Se le vino encima cuando los hombres de Israel, verso 6, vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, se pasaron a los enemigos, desertaron, se fueron. ¿Por qué? Porque las papas queman. ¿Te suena la frase? Cuando las papas queman. Bueno, ahí hay que sacar a la papa cuando queman, ¿no? A veces manejamos situaciones hasta que la papa queman, está por reventar y ahí algunos dijeron, nos escondemos o nos pasamos del bando del enemigo como desertores. Y además, con los filisteos vivían judíos de antes, que después se sumaron a la batalla. ¿Cuál es el cuadro de situación? Un problema complicadísimo que se les viene encima. Estábamos en el verso 7, Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Porque los iban a matar a todos. Israel estuvo muchas veces al borde del exterminio. Cuando la gente te pida un milagro, decirle al pueblo de Israel. Si alguien quiere ver un milagro, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un milagro de Dios. Es un milagro que todavía exista. Pueblos más antiguos que ellos y más numerosos fueron destruidos, entre ellos los babilonios. Israel no pudo ser destruido nunca, exterminado. Y no pudo ser asimilado. Son dos cosas distintas. No pudo ser exterminado. Hasta hace poco el presidente de Irán sueña con tirarlos al mar. Es el viejo sueño de los enemigos de Israel. Literalmente tirarlos al mar. No los pudieron exterminar y no los pudieron asimilar culturalmente, porque el judío siempre es judío y habla en hebreo como hace 4.000 años atrás y tiene la ley de Dios, los que la guardan, los piadosos, que los diferencia del resto de los pueblos. Y Dios dijo que si la luna y las estrellas y el sol faltara delante de él, así únicamente iba a faltar la descendencia de Israel. Entonces, cuando alguien diga que quiere ver un milagro, que mire el pueblo de Israel, con casi 6.000 años de historia, combatido, lastimado, solamente en la caída de Jerusalén, en el año 70 de nuestra era, murieron millones de judíos, millones. Hasta hace poco, en 1944, Segunda Guerra Mundial, Alemania solamente mata 6 millones en los campos de exterminio. Con todo y con eso, así como la luna permanece y el sol permanece, Israel permanece. Y el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Porque Dios no puede ser conquistado y porque Dios no puede ser asimilado. Porque es Dios, único. Sobre todos los reinos de la tierra, el Rey del cielo. Bueno, ahí está la situación, tienen mucho miedo, se están escondiendo, están pasando. Fíjate lo que dice el verso 8. Y él esperó 7 días,
conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Dónde está esta orden? Para los que anotan, 1 Samuel capítulo 10, verso 8. ¿Cuál era la instrucción? Que ante la crisis, el conflicto, él tenía que esperar 7 días a que llegue Samuel, que era el hombre que, dicho con todo respeto, movía el brazo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Samuel pidió y hubo una tormenta, una cosa terrible en el capítulo anterior? Bueno, Dios estaba con Samuel a ese nivel. Entonces había que esperar lo de Dios. Lo de Dios era Samuel. Pero acá la papa cada vez quemaba más, el zapato le apretaba cada vez más y dice que él esperó 7 días, dice el relato, pero en el verso 9, cuando vio que el pueblo se le iba por decir, nos van a matar a todos, cada vez era más la gente que se le escapaba, dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, que era un sacrificio para buscar a Dios, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Bueno, obviamente para entender a veces los relatos bíblicos hay que ponerse en los zapatos del protagonista bíblico. Yo te animo que por un momento te pongas en los zapatos de Saúl. 3.000 carros, ellos no tenían carros. Más tarde vamos a leer un pasaje, o el jueves que viene. Había 2 armas solas. Una la tenía Saúl y la otra la tenía Jonatán. No tenían armas. Acá los filisteos estaban armados hasta los dientes porque eran herreros. Ellos no. Los van a matar a todos. Samuel dijo, esperá 7 días. Y él esperó 7 días, pero no esperó hasta el final. Y ese es el problema que muchas veces nos pasa a nosotros los cristianos 4.000 años después. Esperamos en Dios, oramos, esperamos. Lo que nos cuesta es esperar hasta el final. Y muchas veces tomamos alguna decisión, tal vez loca, como la que tomó Saúl acá, y resulta que al poquito tiempo entra Samuel por la puerta. ¿Y por qué no esperé? A mí me ha pasado más de una vez. Dice en otro contexto la Biblia, aunque tardara en venir, espéralo, porque ciertamente vendrá y no se detendrá. Es muy difícil. Ellos están en la barca zozobra, es de noche, no hay luces, está todo muy complicado. Y dice que en la 4ª vigilia, ya cuando la última hora, el Señor venía caminando sobre el agua. Sí, hermano, pero para eso ya tenían la presión en 35 la máxima y tendrían en 28 la mínima. Y si yo estuviese en el bote, creo que acá la tapita de la olla me estaría sacando humo. Porque una cosa es leerlo acá, otra cosa está en el barco que se hunde, una cosa es leerlo acá, otra cosa es tener todos los filisteos encima, te van a pasar por encima caminando, te van a matar a vos, tu mujer, tus hijos, todo. Pero el hombre de fe, la mujer de fe, tiene el recurso en Dios y lo espera. Es difícil, hermano, pero Dios muchas veces llega en el último minuto para poner a prueba nuestra fe. Y son muchas las veces que nosotros tomamos algún atajo desesperado, alocado, y Samuel entra por la puerta 15 minutos más tarde. ¿Qué fue lo alocado que hizo Saúl? Hizo lo que no tenía que hacer, ofrecer el holocausto. Si bien él era el rey, no era el sacerdote. No era el hombre que se comunicaba con Dios a través del holocausto, era Samuel. Y él tiene una cantidad de excusas, dice, mirá, el pueblo se me desertaba, nos iban a matar a todos, pero hermano, las excusas no solucionan los problemas, todos tenemos excusas. Pero las cosas de Dios, las excusas, en el mundo de los hombres las excusas funcionan. Che, mirá, no voy, dolor de cintura, estoy roto, no se lo podés comprobar. Listo, no fue a trabajar. Hermano, Dios mira el corazón.
Y Dios conoce los verdaderos motivos. Y Dios sabe que Saúl tiene miedo. Y Dios sabe que Saúl no confía porque no tiene el corazón que tiene que tener. Entonces fue y tomó un lugar que no tenía que tomar. ¿Y qué fue lo que le dijo Samuel? Locamente has hecho. Porque hay puntos donde no hay que llegar. Porque son lugares que son de Dios. Nuestra parte es esperar. Y siempre repito la frase de los amigos de Daniel. Me gusta mucho, ojalá el Señor me la dice a mí por tesoro. A la puerta del horno, el horno calentado 7 veces, no te podías ni acercar, los iban a tirar, y le preguntó una vez más al rey si cambiaban de opinión. Y estos muchachos de fe dijeron, acerca de esto no hace falta que te contestemos. El Dios a quien servimos nos puede librar. Y si no nos libra, igual no vamos a servir a la estatua. Ya está. Listo. ¿Cuál es el problema? ¿Que te maten? Es el primer premio. Es lo mejor que nos puede pasar. Yo le tengo miedo a las otras cosas que tienen que ver con la decadencia de mi alma, no a la muerte. Hermano, la muerte es mucho mejor, decía Pablo. Si bien nadie se quiere morir y todos queremos festejar fin de año, está clarísimo. Pero no es el problema la muerte. El problema es lo otro. Y estos muchachos jóvenes estaban decididos. Y cuando él vio que las papas le quemaban demasiado, en la impaciencia, se puso en el lugar del sacerdote. No esperó en Dios. Ahora, hermano, cuando uno mira la vida de Abraham, un hombre de fe, un referente de la fe, el padre de la fe, también tuvo una situación complicada y no esperó en Dios. Fue con el hijo. Dios se lo prometió cuando él tenía 75 y la esposa 65, y la esposa era estéril. Y esperaron mucho tiempo. Pero cuando llegaron Abraham a sus 90 y su esposa a los 80, dijeron, parece que no, que el heredero no viene. Hicieron lo que se hace ahora, una subrogación de vientre. Ahora se usa la subrogación de vientre. Parece que Dios tarda. El heredero no viene, Isaac. Se tenía que embarazar Sara. Y todos conocemos la historia, ¿no? Estaba Agar, que era la sierva de Sara, entonces embarazó a la sierva. Locamente has hecho. Locamente has hecho, porque así como los del libro de Jueces, capítulo 2, no echaron a los filisteos y a los árabes, ¿sabe por qué existen los filisteos y los árabes? Porque Abraham hizo locamente embarazando a la criada. De Ismael descienden todos los árabes y descendieron la mayoría de los pueblos enemigos de Israel. Y ahí la importancia, hermano, de esperar hasta el último minuto. Esto es muy difícil, cuesta mucho. Y no cuando estamos en la reunión, cuando estamos en el problema. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Ese es el corazón piadoso que agrada a Dios. Esa es la fe que le agrada a Dios. Aunque él me matare, que para los seres humanos es como el fin de todas las cosas, yo voy a esperar en él. El hombre de fe, la mujer de fe, está más allá del resultado. Quiere honrar a Dios hasta el último momento. A lo mejor salimos, a lo mejor no salimos. Bueno, dicen otros, haga Jehová lo que bien le pareciere. Y lo reprende de esta manera, locamente has hecho. Y hizo tan locamente que después de dar una cantidad de excusas que no sirven para nada, como las excusas hoy tampoco sirven para nada, aunque tenemos argumentos, no, lo hice por esto, lo que pasa que esto no arregla nada, no sirve para nada. Igualmente nos encanta tenerla. Fíjense lo que le dice el verso 13. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vos fijate el detalle. El detalle de una mala decisión por no esperar. Qué sutil lo que estamos diciendo, ¿no? Una mala decisión por no esperar en Dios hasta el último minuto, que es difícil, pero que hay que hacerlo. Perdió el reino. Porque con Dios no se juega, hermano. No se juega.
Y él tenía un mandamiento y lo tenía que guardar, y no lo hizo. Verso 14, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, léase David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos al verso 19 y ya terminamos. El conflicto seguía, los filisteos estaban ahí. Miren la situación de Israel. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón para la tierra, su hacha o su hoz. El precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Qué problema que los filisteos siguieron avanzando y ellos no tenían armas. ¿Por qué? Porque convivían pacíficamente con los filisteos y los filisteos dijeron, para que ellos no se hagan armas, que vengan que nosotros se las afilamos, las mantenemos, iban, venían. Hermanos, las cosas de Dios, la comodidad también tiene un precio. Nosotros a veces queremos hacerla más cómoda posible, ¿no? La ley del mejor esfuerzo, no sé si no se inventó en Argentina, le pegan el palo porque nosotros en esa cosa somos abanderados, ¿no? Cuando los japoneses, los chinos hacen protestas, se ponen una vincha blanca y trabajan 30% más. Bueno, acá tenemos la ley del menor esfuerzo, la tenemos instalada. Un poco está instalada en el ser humano. ¿Para qué vamos a hacer? Hachas, espadas, acá te las afilan, te las afilan. El día que llegó el conflicto, los únicos dos que tenían armas eran Saúl y Jonatán. Era una época que ya pasó. Hace poco, lo leyó el hermano, creo que lo era, había que transportar el arca del pacto. Y con la ley del menor esfuerzo, uno dijo, ¿para qué la vamos a llevar al hombro? Hacemos un carro y la llevamos. ¿Para qué vamos a andar cargando esto al hombro? Bueno, no era así la voluntad de Dios. Dios había establecido que el arca había que llevarla sobre el hombro. La llevaron con el carro, en un momento, por lo ríspido del camino, el carro tambaleó, el arca casi se cae, alguien la quiso tocar y murió. La ley del menor esfuerzo volvió a aparecer también. Bueno, en el reino de Dios no existe el café instantáneo, se sigue haciendo todo como hace 5.000 años atrás. Y la ley del menor esfuerzo en el reino de Dios no funciona. Son muchas las veces que cuando se salió uno le dice, varón esforzado. ¿Qué le dijeron a Josué? Esforzate, sé valiente. La salvación es gratuita. Para el ministerio se paga un precio. Y hay que esforzarse. Y no depender de los demás. Menos en este caso depender del enemigo. Bueno, me conté unos cuantos cuentos en Carlos Paz. Te voy a contar un último para cerrar el mensaje. Había un pajarito que estaba en su nido, estaba por salir a buscar la comida que Dios pone para los pájaros todos los días. Ellos no trabajan, nada, pero comen. Y vino un pajarraco, le dijo, pajarito, ¿dónde vas? Y dice, voy a ver si encuentro un gusanito, algo. Para que quedate en el nido, yo te lo traigo. ¿Así nomás, de onda? No, de onda no, te va a costar una plumita. Tenía un montón. Cada vez que venía el delivery, una plumita. Y así todos los días. El pajarraco le traía la comida, él le daba una plumita. ¿Para qué voy a salir del nido? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer hacha? No, los herreros son los filisteos.
se arreglan. Acá no pasa nada. ¿Cuál fue el problema? Que las plumitas tienen número. Un día quedaba una sola. Entonces llegó el pajarraco, le trajo la comida, sacó la última plumita y se la dio. Lo miró el pajarraco, dijo, gordos y peladitos como me gustan a mí. Agarró y se lo comió. Hermano, al diablo no le tiene que dar ventaja. Y la comodidad nuestra a veces da ventaja. Me tengo que poner a orar. Tenés tanta cosa que hacer. Deja, no pasa nada. Y bueno, pero, hermano, para encontrar un tiempo para orar hay que hacer un esfuerzo, porque a nadie le sobra el tiempo. El tema de la Biblia lleva mucho tiempo. Los que tenemos algunos años ya en el camino, lo de arriba de la Biblia ya lo comimos todo. A mí no me dice casi nada. Me cuesta mucho trabajo a mí alimentarme. Tengo que escarbar mucho. Lo de arriba ya me lo comí todo. Cuando uno es nuevito en la fe, todo es novedad. Uy, Juan 3:16 me aprendí. Y después se aprende el 5:24 y así. Pero después de un tiempo lo de arriba ya te lo comiste. Por lo tanto, para alimentarte, primeramente tenés que orar, preparar tu corazón y después tenés que escarbar. ¿Lleva tiempo? Claro que lleva tiempo. Pero es tu comida y es tu oxígeno. Y el diablo viene y te dice, no te hagas problema. Yo te lo traigo. Dame una plumita. Y así es que tenemos ejércitos de cristianos debilitados. Donde a veces tenemos que estar luchando para que vengan a la reunión o para que hagan un ministerio. Tal o cual tarea. Gordos, peladitos, y cada tanto el diablo se come uno. Termina el capítulo 13 así, en el 14, si Dios lo permite, vemos la batalla, Dios otra vez aparece por su pueblo. Estas cosas nos tienen que dejar lecciones. Lo de afuera es importante, en el mundo de los seres humanos sí, Dios mira el corazón. Y el seguro de victoria es un corazón de siervo, corazón de siervo. El corazón que pregunta qué es lo que hay que hacer. Que no confía en sí mismo, que confía en el recurso de Dios. El orgullo, hermano, tenerle más miedo al orgullo que a la droga. Tenerle más miedo al orgullo que a la pornografía, al alcohol, todo ese tipo de cosas. Porque el diablo cayó por el orgullo. Y la cantidad de hermanos que yo conocí a lo largo de los años que se quedaron a mitad de camino cayeron por lo mismo. El orgullo es cuando decís yo sé lo que tengo que hacer. O no lo dice, pero si yo no tengo más nada que aprender. Bueno, ya empezaste a caer. Capítulo 13 empieza la caída de Saúl. Orgullo, 14, insensatez, 15, desobediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo termina? Consultando a la señora. ¿Cómo termina del todo? Suicidándose. Y el plan de Dios lo perdió. Y Dios le dio la oportunidad porque Dios lo escogió a Saúl. Dijo, vas a poner al que yo escogiere. Como nos decía Marcelo de la Llave, tenía todo para ganar Saúl. Tenía la pinta, lo habían escogido. Dijo, mira, te van a salir a profetizar y va a estar lo espiritual. Van a venir con comida, está todo. Pero hermano, nuestro corazón puede echar a perder el mejor proyecto de Dios. Una vez un hermano me decía, no digas así. Dice la Biblia que Él terminará todo aquello que, cumplirá todo aquello que determinó de mí. No, hermano, está lleno de historias que salieron mal acá. ¿Cuál es el problema? El problema es el corazón. Por eso se nos recomienda guardarlo, del man a la vida, tantas cosas más. Dios tiene un plan maravilloso, lo que le decimos a la gente cuando predicamos el Evangelio. Pero Dios tiene un plan maravilloso para vos, para mí. De nosotros, en gran parte, depende que el proyecto termine bien. Saúl ya lo vemos en la rampa de la caída. En los próximos capítulos seguramente llegaremos allí. Luego vendrán tiempos mejores, pero con la tragedia se aprende mucho también, ¿no? Después vamos a ver un David victorioso, la fiesta, todo. Pero yo siempre cuento que aprendí más llorando que riendo. En mi vida aprendí más llorando que riendo.